¿Ya? Muy bien. Por favor, ¿quieren pasar a tomar su lugar para continuar con esta mesa? ¿Empiezo con el currículum? ¿Empiezo? Gracias, si pasan a tomar su lugar. Bien, continuamos con dos últimas ponencias de esta primera mesa de Derecho Penal Sustantivo con la doctora Olga Islas de González Mariscal, quien todo el mundo la conoce, aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, miembro del número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, ha ocupado varios cargos, pero sobre todo ha escrito múltiples obras en materia del derecho penal. La doctora expondrá el tema de la elaboración de un Código Penal Federal. Muchas gracias. Tiene la palabra, doctora. Compañeros todos, voy a dar principio, pasen las tarjetas. El 18 de marzo de 1999, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se dispuso, sin ninguna explicación, modificar el nombre del código, hasta entonces conocido como Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, para llamarle simplemente Código Penal Federal y postular en el artículo primero que dicho código se aplicará en toda la República para los delitos del orden federal. Vale recordar que a partir de ese momento sobrevinieron serios desatinos por todos conocidos, tanto en el área federal como en la concerniente al Distrito Federal. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ante la urgencia de contar con un ordenamiento penal, le dio vuelta al problema y por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 1999, adoptó el Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal y le asignó la denominación de Código Penal para el Distrito Federal. Pues consideró que el cambio de nombre que con anterioridad fue decretado por el Legislativo Federal no significaba que el Distrito Federal, sede de los poderes federales, dejaba de contar con un ordenamiento punitivo. Los comentarios a todos estos infortunados sucesos fueron múltiples y en su momento se escucharon las voces críticas, razonadas y muy bien fundamentadas de varios juristas. Críticas que en esta ocasión no es oportuno puntualizar, pero sí es pertinente subrayar que desde ese momento, tanto el Legislativo Federal como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal debieron elaborar sus propios códigos penales en lugar de solo cambiarle el nombre al ordenamiento que hasta antes de 1999 tanto la Federación como el Distrito Federal compartieron. No fue así. Cerraron los ojos frente a toda aberración jurídica en la que se iba a caer y se cayó. Sin embargo, cabe destacarlo, la Asamblea Legislativa, al adoptar el contenido del multicitado código, sí llevó a cabo la desfederalización del mismo y aprovechó la oportunidad para hacer algunas reformas importantes. Por su parte, el Legislativo Federal no hizo ninguna modificación al ordenamiento punitivo, ni siquiera para eliminar las normas penales de exclusiva competencia del fuero común, así que a todas las deficiencias que ya tenía el Código se agregó una más: conservar en un ordenamiento exclusivamente federal normatividad
tanto del fuero federal como del fuero común. Nunca se consideró la necesidad de formular un nuevo código. A casi 5 años de distancia, en marzo del 2004, el Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reformas sobre el sistema de justicia penal y la seguridad pública, en la que, entre muy variadas propuestas, incluye la de reformar el Código Penal Federal. La reforma penal prevista en la iniciativa es sumamente extensa. Se modifican 86 artículos, se derogan 12 y se adicionan artículos bis, ter, quintos y sextos, así como párrafos y fracciones a diferentes artículos. En otras palabras, más explícitas, tampoco en esta ocasión, a pesar de tener enfrente la realidad de tantos y tan burdos remedios, ojalá hubieran sido remedios, ¿verdad? Se consideró la necesidad de formular un nuevo Código Penal que ya era impostergable. En 1999, a la fecha, ha emitido y publicado la Federación 14 decretos de reforma. 5 se refieren a la parte general, 6 a la parte especial y 3 a ambas partes. Con ninguna de estas reformas han disminuido las múltiples deficiencias que presenta el ordenamiento federal. Hagamos algunos señalamientos específicos de ellas. Es un ordenamiento lleno de parches. Hay un número considerable de artículos bis, ter y hasta quater. Se han introducido fracciones, párrafos e incisos a diversos artículos. Se han adicionado capítulos a los títulos ya existentes. Diversos artículos han sufrido más de 2 reformas. B. Contiene un buen número de artículos derogados. Y C. Su estructura es arcaica, sobre todo en la parte especial, donde se advierte una falta total de método en la ordenación de los tipos penales. Por todas estas razones, considero que es absolutamente urgente elaborar un nuevo Código Penal Federal. Apuntemos algunas notas sobre lo que puede ser ese Código Penal. Un Código Penal es tan solo un mecanismo de control de las conductas antisociales y vale subrayarlo. Por ser un instrumento normativo, por sí solo no es suficiente para solucionar los múltiples y graves problemas generados por la antisocialidad. En México, en este momento, la abrumadora delincuencia, la inseguridad y el deterioro de la justicia penal reducen de manera considerable su eficacia. No obstante, es un instrumento de especial relevancia. La elaboración de un Código Penal debe sustentarse indiscutiblemente en 3 pilares fundamentales. Normativamente, debe ajustarse a los mandatos constitucionales y a los postulados contenidos en los instrumentos internacionales suscritos por México y que constituyen, de acuerdo con el artículo 133, Ley Suprema de toda la Unión. Es por ello necesario hacer previamente a la formulación de este código una revisión puntual de los diversos instrumentos internacionales. En el ámbito fáctico, debe ser un reflejo de la realidad social para posibilitar que las normas penales sean una respuesta idónea a las necesidades de la propia sociedad en los términos que determine la política criminal. En el plano teórico, debe asumir las teorías más avanzadas aportadas por los penalistas, pero con un lenguaje que mediante su interpretación posibilite el progreso del pensamiento penal. El lenguaje de los textos legales debe ser exacto y no vago ni ambiguo, esto para cumplir con la garantía de certidumbre. Por otra parte, el legislador debe regir su actividad por principios que garanticen el respeto absoluto de los derechos humanos y eviten la arbitrariedad, tales como el principio de subsidiariedad, de fragmentariedad, de intervención mínima, de acto, de bien jurídico, de culpabilidad, etc.
mismos que pueden sintetizarse en 4 principios fundamentales: legitimación, racionalidad, ponderación y legalidad. De otra forma, el ordenamiento penal se convertiría en un instrumento de poder contrario a la esencia misma del Estado democrático de derecho. Específicamente, respecto a la parte especial, el legislador, al elaborar los textos legales, debe observar los principios de generalización y diferenciación. La generalización exige que toda fórmula penal sea lo suficientemente amplia para que ninguna particular y concreta acción u omisión antisocial de la clase descrita quede excluida. La diferenciación requiere que toda fórmula penal sea lo suficientemente clara y precisa para que ninguna particular y concreta acción u omisión que no pertenece a esa clase quede incluida. Como todos sabemos, los códigos penales en su gran mayoría se estructuran con 2 grandes partes: la general o libro primero y la especial o libro segundo. La parte general se constituye con un conjunto de lineamientos teóricos de aplicación general, cuya característica principal debe ser la claridad y la concisión. Tales lineamientos son complemento de los textos penales que integran el libro segundo. La parte especial o libro segundo contiene las normas que describen, por una parte, las conductas, actividades e inactividades humanas que el legislador prohíbe, y por otra, la descripción de la amenaza de una sanción penal. Más concretamente, es un catálogo de tipos penales y de sus correspondientes punibilidades. El libro primero debe contener las reglas generales concernientes a la ley penal, el delito, las consecuencias jurídicas del delito, que incluyen las penas y medidas de seguridad, la responsabilidad civil derivada del delito, la reparación del daño y las consecuencias accesorias del delito que se relacionan con las personas morales. La aplicación de sanciones, la reivindicación pública del sentenciado, que tiene que ver con el reconocimiento de inocencia del propio sentenciado, y las causas que extinguen la potestad punitiva. En el título relativo a la ley penal deben quedar muy claramente definidos y separados en capítulos los ámbitos de validez de la ley penal: espacial, temporal y personal. En este último apartado hay que diferenciar muy bien la normatividad propia de las personas físicas y la que atañe a las personas jurídicas colectivas. En cuanto a las personas físicas, ha de fijarse para estas la edad de responsabilidad penal. Dicha edad, de acuerdo con la última reforma al artículo 18 constitucional, debe ser de 18 años, determinación que pone fin a la pretensión debatida en forma pertinaz de disminuir la edad frontera para la responsabilidad de los menores. En relación a las personas jurídicas colectivas, ha de especificarse que éstas de ninguna forma pueden cometer delitos porque no tienen la posibilidad de concretizar los elementos descritos en los tipos penales. Estos son concretizables exclusivamente por las personas físicas. Por esta razón, cuando una persona física delinque y es miembro representante de una persona jurídica colectiva, debe sancionársele como cualquier particular por el delito cometido. Pero si en la comisión del delito emplea medios propios de la persona jurídica colectiva, de modo que el delito resulte cometido bajo el amparo o beneficio de dicha persona, el juez aplicará en la sentencia a la persona jurídica colectiva no una pena, sino las consecuencias jurídicas accesorias reguladas en el título relativo a la aplicación de sanciones, y que son la intervención, la remoción de los administradores,
la prohibición de realizar determinadas operaciones y hasta la extinción de la persona jurídica colectiva. Nada de esto regula con puntualidad el Código Penal Federal actual, pero además los aspectos que sí prevé de los ámbitos de validez de la ley penal los ubica desacertadamente en un título preliminar, como si se tratara de materias que tuvieran que regularse separadamente de todas las demás. En el título destinado al delito, donde se establecen las bases teóricas sobre las formas de comisión del delito, la tentativa, la autoría y la participación, el concurso de delitos y las causas excluyentes del delito, el Código Penal Federal ya tiene incorporados los aciertos de la importante reforma que se produjo en enero de 1994. Sin embargo, a la fecha es manifiesto que algunos temas requieren de mayor precisión, por lo cual hay que hacer una revisión cuidadosa de las materias, así como de los nombres de los títulos y capítulos que lo integran. Por ejemplo, al título que contiene todas las disposiciones referentes al delito, el ordenamiento penal federal lo denomina responsabilidad penal, denominación demasiado concreta y específica que no abarca todas las materias de que se trata. Solo me referiré, por la falta de tiempo, aunque sea a la ligera, a 3 o 4 cuestiones, entre ellas la regulación de la llamada comisión por omisión, que el Código Penal Federal prevé de manera desatinada. Reconoce como fuentes de garantía a la ley el contrato y el actual precedente, fuentes que han sido descartadas por la doctrina, por los problemas que su rigidez y formalismo originan en su aplicación. Específicamente, respecto del actual precedente, este se debe limitar a la realización culposa o fortuita en virtud de que el actuar precedente doloso da lugar siempre a la comisión por acción dolosa. Ante esta situación, se considera, y así se inscribió en el proyecto de Código Penal Modelo, elaborado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que deben eliminarse las fuentes formales y en su lugar consignar fuentes de fácil aplicación y que sean del diario actuar en la vida de las personas. Estas fuentes serían generadoras del deber de actuar para evitar el resultado. Tales situaciones fueron adoptadas en el Código Penal para el Distrito Federal y son, por tanto, ampliamente conocidas. Es garante del bien jurídico, decimos, el que aceptó efectivamente la custodia del bien jurídico, voluntariamente formaba parte de una comunidad que afronta peligros de la naturaleza, con una actividad precedente, culposa o fortuita, generó el peligro para el bien jurídico y, finalmente, como un punto 4, se halla en una efectiva y concreta posición de custodia de la vida, la salud o la integridad corporal de algún miembro de la familia o de su propio pupilo. Es oportuno subrayar que Micpuig, al comentar la fórmula sobre la calidad de garante, manifestó que en la delimitación de la posición de garante se abandona correctamente la teoría de las fuentes formales, ley, contrato y actuar precedente, ya que superaba en la mejor doctrina, aunque todavía acogida en el artículo 7 del Código Penal Federal Mexicano y en el Código Penal Español de 1995. Para acotar la fórmula de la comisión por omisión, se establecen como requisitos necesarios para la tipicidad de la inactividad la equivalencia entre la eficacia de la omisión y la acción prohibida en el tipo y además la posibilidad real de actuar para impedir el resultado. El tema de las personas responsables de los delitos, denominado en otros códigos autoría y participación, no lo trataré porque, por una parte,
Mi opinión sobre su tratamiento difiere en mucho de los dispuestos en los códigos, salvo el Código de Tabasco. Y, por otra, la explicación agotaría el tiempo que me resta en este momento. En relación a las consecuencias jurídicas del delito, es pertinente destacar que el Código Penal Federal, en su catálogo de penas y medidas de seguridad, consigna varias que deben ser eliminadas porque no cumplen con su función de prevención general y de prevención especial, así la amonestación, el apercibimiento y la caución de no ofender. Por lo que respecta a la pena de prisión, esta tiene unos parámetros francamente irracionales, tanto en su mínimo como en su máximo. Se ha probado con estudios muy sólidos que ni las penas cortas ni las de larga duración son idóneas para alcanzar el objetivo de prevención general y prevención especial. Asimismo, se ha probado que el agravamiento tan usual de las penas de prisión es la medida menos adecuada para combatir la delincuencia, y a pesar de las opiniones doctas, el desbordamiento de las punibilidades es irrefrenable. Del catálogo de las penas y medidas de seguridad se recomienda la extracción de la reparación de daños y perjuicios prevista actualmente como sanción pecuniaria para ubicarle en un particular apartado bajo el rubro de responsabilidad civil derivada del delito y así reconocerle su verdadera naturaleza civil y al mismo tiempo que el ofendido o sus derechohabientes intervengan de manera directa ante la autoridad correspondiente como actores principales. Pero además debe preverse que cuando el ofendido o sus derechohabientes lo soliciten, el Ministerio Público intervendrá como actor subsidiario y en el supuesto del que el Ministerio Público no cumpla con esta obligación, se hará acreedor a una sanción penal. Esta propuesta obedece a que la reparación de daños y perjuicios, regulada como pena pública, no ha sido eficaz para lograr el pago a que tienen derecho las víctimas del delito. Bien, por lo que respecta a la parte especial, libro segundo, esta no puede ser un cuerpo desordenado de figuras delictivas como acontece en el Código Penal Federal. Muy por el contrario, debe ser un cuerpo ordenado y sistematizado que tenga como eje rector el bien jurídico, ya que es precisamente el bien jurídico el que justifica la creación de las normas penales. Doctrinariamente, el criterio mayoritario se manifiesta en el sentido de que el bien jurídico es el punto de partida en la construcción del tipo penal, pero no hay que olvidar que el derecho penal no ha de tutelar todos los bienes jurídicos, sino solo aquellos que son necesarios para hacer viable el integral y democrático desarrollo de los seres humanos en sociedad y de la sociedad misma, es decir, los que son necesarios para la armonía en la convivencia humana. Por otra parte, también hay que tener presente que para estructurar la parte especial del Código Penal, los bienes jurídicos han de considerarse tanto en su emergencia genética como en el rango valorativo. Así, se debe atender al aspecto esencial en un Estado de Derecho, el ser humano y los derechos humanos. En esta línea de ideas, los bienes jurídicos que de manera ineludible deben ser protegidos en el primer nivel de la estructura son los inherentes a las personas individualmente consideradas. En segundo nivel, los bienes que de manera inmediata tienen su origen en la persona, a saber, los que atañen a la familia. En tercer nivel, deberán tutelarse los bienes referentes a la sociedad,
En un cuarto nivel, los que corresponden al pueblo soberano, y para concluir deberán tutelarse los bienes propios del Estado y de la Federación y de la comunidad internacional. Estos niveles podrían configurar las diferentes secciones de la parte especial de todo código punitivo, secciones que se integrarían con títulos y capítulos ordenados también de acuerdo con las bases anotadas. El Código Penal Federal, en su parte especial, está totalmente desfasado. Su estructura hasta este momento está orientada por una ideología estatista incompatible con un Estado democrático de derecho. En su título primero regula delitos contra la seguridad de la nación, en el título segundo delitos contra el derecho internacional, seguidamente entran los títulos relativos a los delitos contra la humanidad, los delitos contra la seguridad y hasta el título 19 da cabida a los delitos contra la vida y la integridad corporal relativos a la tutela de los bienes jurídicos de la más alta jerarquía. La ordenación de los títulos y capítulos de la parte especial tampoco se orientó por los bienes jurídicos que se protegen, ni siquiera en sus rubros siguen un único criterio rector. Lo mismo se guían por el sujeto activo que por el pasivo, que por la conducta. No dispongo de tiempo para hacer especificaciones más concretas sobre la sistematización del Código Penal Federal, pero no quiero terminar sin antes destacar algo que considero de especial trascendencia. Tanto la estructura general del Código Penal como la formulación de todas y cada una de las normas que lo integran han de meditarse a profundidad. El ordenamiento en su totalidad debe ser un sistema normativo consistente y resultante de una política criminal, racional y coherentemente programada. De otra forma, se puede caer en lo que ha acontecido con el denominado en sus inicios nuevo Código Penal para el Distrito Federal, que 40 días antes de que entrara en vigor ya había sido afectado con una reforma. Hasta la fecha se han expedido para modificar, adicionar y derogar 24 decretos. Se ha dado el caso de que en la misma fecha se han publicado 2 y hasta 3 decretos. Se han reformado nada menos que 88 artículos, un precepto transitorio, las denominaciones de 7 capítulos y 4 títulos, y hasta la denominación del propio ordenamiento, que fue el 9 de junio del 2006, para cancelar el adjetivo de nuevo, que fue francamente un serio desatino. Además, se han adicionado 22 artículos completos, 4 capítulos y 4 párrafos y 2 fracciones en diferentes artículos. Diversos artículos han sufrido hasta 3 reformas, y todo esto ha ocurrido en solo 4 años y 4 meses de vigencia. Esto es la inseguridad normativa en todo su esplendor. Muchas gracias. Por supuesto que estas consideraciones seguramente serán tomadas en cuenta para el nuevo Código Penal único que está anunciado por el decreto del Ejecutivo, y que no sabremos si pase la reforma y no sabemos si algún día tendremos ese Código Penal único, pero al menos ya está el decreto lanzado. Y esas consideraciones del Instituto, por supuesto que serán de la doctora Olga Islas muy tomadas en cuenta. Para culminar esta mesa tenemos al doctor Enrique Díaz Aranda, quien es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un postdoctorado en la Universidad de Múnich, es autor de 6 libros y coautor de 31 libros. El doctor Díaz Aranda expondrá el tema de la problemática de la tipicidad en el Código Penal. Tiene la palabra, doctor. Muchísimas gracias. Por supuesto, para evitar que haya tarjetas amarillas y menos rojas, pues traje mi cronómetro
para evitarle el mal, desaguisaba a mi querido amigo el doctor Raúl González Salas Campos. Agradezco, por supuesto, a mis distinguidos e ilustres maestros en todos sentidos, tanto en lo profesional como en lo personal, a la doctora Olga Islas y al doctor Sergio García Ramírez, por el honor que tengo de estar ante ustedes, varios miembros de la academia, profesores de esta universidad, jueces y demás personas que estamos interesados en esto que es la justicia penal. La doctora Olga Islas ha hecho una radiografía extraordinaria de lo que es todos los códigos penales. Yo tenía algo que decir en ese sentido, pero quedo abrumado ante todos estos datos que nos dan un reflejo claro de que el legislador penal en México, sea federal o sea estatal, tiene graves problemas. Problemas que muchas veces se quieren solucionar a través de nuevos códigos, nuevas reformas, para tratar de abatir el problema fundamental que es el incremento desmesurado de la criminalidad en el país. En ese sentido, siempre hay un problema fundamental que da sustento a esta idea de nuevos códigos, nuevas normas, y es cómo se hace para determinar si un hecho que ha sucedido en la realidad está o no sancionado penalmente y previsto, por tanto, en el Código Penal. Como bien señalaba el doctor Márquez Piñero hace tiempo, en Alemania, uno de los primeros problemas que se plantea un penalista es que antes que nada tiene que ser filósofo. Tiene que conocer todos estos principios generales que rigen la conducta humana para después ya pasar a una normativización de una realidad compleja. Y que en ese sentido, también como lo manifestó de manera extraordinaria la doctora Olga Islas, toman como punto de partida, así lo señalo, la base del bien jurídico tutelado. Y aquí este es un punto medular de todo código penal. ¿Cuáles son los bienes jurídicos que tutela? Porque a partir de que se tenga esa concepción, entonces se puede delimitar cuál es el radio de prohibición de la norma que con palabras está prevista la conducta que lo lesiona de manera grave. ¿Qué es lo que implica esto? Primer problema, si la base, tal como lo manifestaron mis distinguidos maestros, la doctora Olga Islas y el doctor Márquez Piñero, es el bien jurídico tutelado para la tipificación. Entonces la pregunta es, ¿y ese bien jurídico tutelado tiene fundamento jurídico en nuestras normas vigentes? ¿O es solamente un desideratum del derecho y de la doctrina y de la ética y de todo esto que son puras ideas? Porque si no encontramos el fundamento jurídico del bien jurídico tutelado, estamos hablando de un código penal generado a partir de puras buenas intenciones. Y esto, en realidad, los alemanes ni se lo han planteado. Simplemente parten del punto de apoyo de la existencia del bien jurídico tutelado, que es un bien que es fundamental para la sociedad y cuya lesión grave da lugar a la intervención penal, para de ahí en adelante generar todas las normas. Y entonces, esto que no se han preguntado en Alemania, esto que no se han preguntado ni siquiera tampoco en España, ni en Italia tampoco, viene a nosotros a ser un punto fundamental. Nosotros, y esa es la pregunta básica, ¿hay verdaderamente un fundamento jurídico para decir que el bien jurídico tutelado es la base de cualquier tipo penal o no? Y en ese sentido yo ya me he ocupado en un libro, que es mi libro de Derecho Penal, sobre ese punto en particular. Solamente les voy a decir la conclusión a la que llego. Les invitaría a que vean el capítulo relativo de mi libro para ver todo el desarrollo que hago desde el punto de vista histórico, filosófico y demás. Porque sí lo tenemos en la Constitución. Partiendo de la idea de que no hay un artículo específico de la Constitución que nos diga que el bien jurídico tutelado es la base y el sustento de todo derecho penal del Estado social y democrático de derecho. No lo hay. Pero es que las normas sabemos también que no solamente se interpretan desde un punto de vista gramatical, como nos los quisieron hacer pensar en su momento en la Revolución Francesa, que era un principio avanzado para aquel entonces.
sino que también las normas se pueden interpretar desde un punto de vista histórico, filosófico, teleológico, pero sobre todo también desde un punto de vista sistemático. Lo cual implica que entonces si correlacionamos normas, entonces podemos llegar a la conclusión de lo que en su conjunto esas normas debidamente sistematizadas quieren decir. En ese sentido, acudo a los artículos 39, 41, 49, 73, fracción 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Uno, señala que la soberanía está o radica esencial y originariamente en el pueblo. El pueblo, el poder, radica esencial y originariamente en él, y lo delega para que sea ejercido por los órganos del poder, en particular el supremo poder de la Federación, que para su ejercicio lo divide en ejecutivo, legislativo y judicial. Esto quiere decir que el legislativo, en el momento de utilizar las facultades que están previstas en el 73 y en particular en el 21, cuando habla de que el Congreso tendrá la facultad de determinar las conductas constitutivas por delito y las sanciones a imponerse por su comisión, entonces está utilizando un poder delegado del pueblo que solamente lo justifica siempre y cuando lo esté ejerciendo en y para beneficio del pueblo. Y eso es básico, porque cuando estamos viendo una desproporción del uso del derecho penal por la utilización del poder de quienes ejercen ese poder público, podemos ver que entonces no están cumpliendo con el mandamiento de la Constitución, y en ese sentido entonces pierde la base que la Constitución les da para ejercer ese poder. En ese sentido tenemos un buen ejemplo cuando el señor Fox quiso tratar de llevar al Código Penal el hecho de que aquellos que se mofaran públicamente de la pareja presidencial pudieran llegar a cometer un delito. En ese sentido, ¿a quién le importa? ¿Cuál es el bien jurídico tutelado que allí se estaría protegiendo? Si en realidad parte de nuestra cultura y nuestra tradición radica precisamente en burlarnos, no solamente de otra persona, sino incluso de nosotros mismos. ¿Dónde queda la libertad de expresión? ¿Cuál sería el bien jurídico tutelado de proteger a la señora Marta Sagún? O, por ejemplo, una reforma que quería incluir en el Código Penal, no me dejará mentir la doctora Olga Islas, cuando nos pidieron un dictamen para incluir que en aquellos casos de homicidio de periodistas, la sanción fuera incrementada de manera desproporcional. ¿Por qué? ¿Porque son un grupo de riesgo? ¿O porque vale más un periodista que yo, que soy un humilde profesor? ¿O porque vale más un periodista que un juez? ¿O que el barrendero? ¿Por qué? ¿Qué función tiene un periodista que haga que valga más su vida que la mía? Esas son cosas de desproporción que de repente se empiezan a perder de vista y que precisamente son la base del derecho penal. Y en ese sentido, cuando se me va muy rápido el tiempo, pero bueno, llevo aquí el cronómetro, entonces voy a pasar rápidamente al punto siguiente. Cuando uno trata de delimitar qué sí está descrito y qué no está descrito en el Código Penal, encuentra problemas hasta en el tipo más básico que tiene el Código Penal, por ejemplo el del homicidio. Cuando dice el Código Penal, el comete el delito de homicidio, mal dicho, porque comete el ilícito de homicidio el que priva de la vida a otro. Eso es lo que está prohibido, privar de la vida a otro. Para que sea delito, todavía falta ver si es antijurídico, es decir, si no está, por ejemplo, en una legítima defensa, y entonces ya no hay delito. Todavía falta ver si hay culpabilidad. Si es menor de edad, ya no es delito, porque es menor de edad, pasaría a otra instancia. Entonces, mal dicho desde el principio, no comete el delito de homicidio que priva de la vida a otra, no. Comete un ilícito de homicidio, comete una conducta prohibida. Pero hasta eso, que sería lo más elemental, está redactado en términos de una conducta de acción. Comete privar de la vida a otro, pero no, como bien señaló la doctora Olga Islas, uno de omisión. La omisión no está descrita en la parte especial del Código Penal, donde normalmente se describen conductas de acción.
Pero, y es ahí donde viene esta extraordinaria conferencia que nos ha dado, donde entra la parte general, cuando nos dice que el delito puede ser de acción o de omisión, y aquí viene el problema. ¿Y cuándo es de omisión? Porque es evidente que no es lo mismo, y ya diciéndolo con términos técnicos, no tiene la misma cantidad de injusto el sacar la pistola y privar de la vida a otro, que simplemente no evitar la muerte de alguien que, por ejemplo, se está ahogando. En este sentido no puede ser lo mismo el turista que está viendo que otro se está ahogando a la calidad y la posición que tiene el salvavidas, que sí tiene la obligación específica de salvar a ese turista cuando está en sus horas de contrato que tiene que estar vigilando, y por supuesto no para hacer referencia al presidente de la Comisión de Derechos Humanos que esté comiendo en sus horas de comida, sino en sus horas de funcionamiento él tiene el deber de evitarlo. Desde esta perspectiva, efectivamente, Cuello Calón, allá por la primera mitad del siglo pasado, nos hablaba de todas esas posiciones de garante, el hacer precedente, el contrato, la ley, etcétera. Y es claro, como también lo dijo la doctora Olga Islas, que ya en los últimos tiempos la posición de garante se sustenta en otras fuentes del deber, pero yo solamente me atrevería a incluir un criterio más. Y es que el deber de garante radica en un específico deber de garantía del peligro en el cual se encontraba el bien jurídico. No es una posición general, ni es un deber general, sino es específicamente para determinados peligros. Por ejemplo, el salvavidas, el específico peligro que debe evitar es el de que alguien que está acudiendo a la playa, que está bajo su custodia, muera ahogado. Además de todos los otros lineamientos que de manera magistral dio la doctora Olga Islas. Ya voy. Y en ese sentido, no, estoy un poco... en ese sentido, entonces, vienen los problemas. ¿Y cuándo hay esos deberes específicos de cuidado? Tenemos en este momento dos problemas fuertes. Uno, pasta de conchos. ¿A quién le imputamos la muerte de Pasta de Conchos? Andan perdidos totalmente en este momento buscando a quién y por qué, sobre todo el por qué. ¿Cómo determinamos y le imputamos la muerte de estos mineros a determinados funcionarios o empleados de Pasta de Conchos? Y en ese sentido hay que determinar cuáles son las normas de seguridad que estaban violadas y quién tenía el deber específico de vigilar que esas medidas de seguridad fueran cumplidas para evitar que se elevara el riesgo que derivó en la muerte de esos mineros. En este sentido, uno se preguntaría, ¿y esto tiene conexión con el derecho procesal penal? Sí lo tiene. Cuando uno ve que el Código Penal Federal habla de que el cuerpo del delito no solamente tiene elementos objetivos que se podrían dar en un delito de acción, sino también tiene normativos, es ahí donde se sustenta la omisión, porque normativamente hay personas que tienen deberes específicos de cuidado en este caso, lo cual hace que ellos tenían que tomar todas esas medidas y su omisión grave hace que se les pueda imputar estas muertes. Por supuesto, también me llevaría una exposición completa el decirles cómo se va desgranando esto y cómo se va realizando. Afortunadamente, bueno, espero ahora, estoy en eso, escribir mi próximo libro que es El cuerpo del delito y la probable responsabilidad. En ese sentido, viene el caso de Edgar Ponce, por ejemplo, en Solo para Mujeres, cuando tienen el accidente aquí en Periférico, no solamente se le puede imputar el resultado de muerte al conductor que llegó y los golpeó por atrás, sino también iba a decir Luigi Lombardi, pero no, se llama Sergio Mayer, ¿no? Sino también a Sergio Mayer, que era propiamente el director de ese equipo de actores y les ordenó directa y abiertamente que se metieran a una zona prohibida que son los carriles centrales de Periférico, que se quitaran los cascos y que esto generó que en el momento que se dio el impacto sufriera Edgar Ponce traumatismo craneoencefálico. Todos estos son violatorios del artículo 81, 86, 87 y 88 del Reglamento de Tránsito del
del Distrito Federal y esa violación normativa ordenada por el garante, que es el jefe, al exponerlos a un grave peligro, hace que se le pueda imputar el resultado. Lo estoy resumiendo porque me quedan 2 minutos o 3 minutos, cuando más. En ese sentido viene también otro problema. Si no solamente puede ser de acción, sino también de omisión, ¿cómo sustento la omisión? ¿Cómo lo fundamento jurídicamente, que es lo que he hecho? ¿Y cómo llego, por ejemplo, a aplicar fórmulas de ampliación, como pueden ser la tentativa, o como pudiera ser una fórmula de ampliación de la punibilidad, la autoría y la participación? Seguimos hablando todavía del autor intelectual, para el inductor estamos hablando del autor intelectual, porque normalmente se habla de que el que le paga a otro para que mate a una persona determinada es autor intelectual. No, un autor intelectual es aquel que domina y utiliza como instrumento al que va a ejecutar. El asesino no es que no tenga voluntad ni intención, sí la tiene, y él domina, y él determina si sigue adelante o no. Estamos hablando propiamente de una autoría inmediata, no de un autor intelectual que, mejor dicho, estamos hablando de un inductor en el caso del que contrata al asesino, pero en el caso del autor intelectual propiamente de lo que se trata es de un autor mediato, que utiliza, por ejemplo, a un loco, a un demente, que no tiene la capacidad para determinar sobre si actúa o no. En fin, estoy hablando de muchas cosas. Por último, el robo, por ejemplo. En el robo normalmente se dice que es el que se apodera de la cosa ajena, y no puede ser por omisión. En el caso Tláhuac, hay una averiguación previa en la PGR, que no sé si sigue abierta, en contra de Marcelo Ebrard, porque cuando llegan los policías y son sometidos, ya no solamente ahí volveríamos al problema de si Marcelo Ebrard tenía la posición de garante y si se le puede imputar también a título de omisión la muerte de los policías, sino que también la habían abierto por el tipo de robo, porque los pobladores de Tláhuac sustrajeron varios de las pertenencias de esos policías. Y aquí viene la pregunta: ¿realmente el robo puede ser por omisión? Porque no es lo mismo esta posición solamente que tenía el jefe de gobierno del Distrito Federal al que pudiera tener, por ejemplo, un banco, cuando son sustraídos los elementos o los objetos o joyas que hay en las cajas de seguridad. Es distinta la posición de garante, puede haber omisión en las dos, pero es distinta la posición de garante, las posibilidades que tenía de evitar el resultado, los deberes específicos, todo esto que nos dijo ya la doctora Olga Islas. Y no es lo mismo que un banco tenga medidas de seguridad y pese a ese le roben los objetos que están en las cajas de valores, a que el banco ni siquiera haya tomado las medidas indispensables para evitar ese robo, y que él mismo y sus funcionarios hayan violentado las normas específicas y las medidas de seguridad que tenían para evitar esos resultados. En ese sentido, solamente dejo abierta, en algún otro momento trataré de entrar con ese problema. El robo ¿se puede cometer por omisión? Lo anuncio solamente para dejarlos con esa inquietud. En un momento posterior, cuando tenga la oportunidad, lo expondré con todos sus bemoles. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, doctor Enrique Díaz Aranda. Se robó el tiempo, no por omisión, sino por su intervención. Y vamos a concluir ya esta mesa primera de Derecho Sustantivo. Vamos a dar nuevamente un receso de 10 minutos para continuar con la segunda mesa. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, sí. Otra vez, más avisos para sus constancias y sus inscripciones. Los que no han firmado, por favor, pasen a firmar, porque si no, no les vamos a dar constancia. Los que ya verificaron su nombre y los que no lo han hecho, pasen, sobre todo los que no lo han hecho, pasen a verificar su nombre, porque es la última vez. Si su nombre sale mal, va a haber mucho problema para volver a hacer su constancia. Y los que pagaron y no se anotaron, los que ya pagaron y no se anotaron, pasen a anotarse, por favor. Muchas gracias.